Bien, hola, ¿qué tal estimados estudiantes? En este video estaré desarrollando el tema de ecuaciones trascendentes. Básicamente, ecuaciones trascendentes se trata de aquellas ecuaciones cuya incógnita se encuentra en el exponente o en la base. Para poder identificar la parte de exponente y base, te recomiendo que recuerdes los criterios de teoría de exponentes. De esa manera te va a permitir resolver ejercicios de ecuaciones trascendentes. Bien, entonces, en el tema de ecuaciones trascendentes, esto corresponde el concepto. Ahora, hay tres casos en específico para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, el primer caso es aquella que tiene bases iguales. El segundo caso es aquello que es semejante. Y el tercer caso son aquellos que tienen exponentes iguales. Cada uno de estos casos tiene un criterio en particular. Ahorita te lo voy a mostrar. Es muy sencillo. En el primer caso tenemos lo siguiente. Por ejemplo, dice que las bases son iguales. Bases iguales. ¿A qué se refiere? A esto. Mira, observamos que es una ecuación porque acá tenemos una igualdad. Tenemos miembro izquierdo, miembro derecho. Bien, en el miembro izquierdo tenemos aquí la base y el exponente, al igual que aquí. Entonces, bases iguales hace referencia a que, mira, que las bases son iguales. Y cuando las bases son iguales, ¿qué nos dice el tema? En el primer caso, nos dice, por lo tanto, que los exponentes son iguales. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, observemos el siguiente ejercicio. Te dicen que 2 a la x es igual a 8. Bien, así como se encuentra expresado, no podemos aplicar este criterio de ecuaciones trascendentes. Entonces, para ello hay que reestructurar esa expresión. Y para ello te invito a que tú recuerdes parte de teoría de exponentes. Por ejemplo, el 8. El 8 se puede expresar de una manera distinta. El 8 nosotros lo podemos expresar como un 2 al cubo. Porque si yo multiplico 3 veces 2, obtengo 8. Y mira, fíjate, ¿por qué hice eso? Para de esa manera aplicar el primer caso, ya que aquí observo que las bases son iguales. Si las bases son iguales, por lo tanto los exponentes son iguales. Por lo tanto, x es igual a 3 y listo, termina el ejercicio porque ya encontramos el valor del incógnito. El siguiente caso, semejanza. Cuando hace referencia a semejanza se refiere a igualdad. Por lo tanto, observo lo siguiente. Observo que aquí en el primer miembro, tanto la base como el exponente son iguales. Y en el segundo miembro, base y exponente son iguales. A eso hace referencia a semejanza. Ahora, ¿qué nos dice el criterio del tema de ecuaciones trascendentes? Nos dice que cuando yo observo este tipo de comportamiento en un ejercicio, por lo tanto, uno de esos valores del izquierdo va a ser igual al valor del derecho. Por lo tanto, en este caso, x es igual a. ¿Cómo lo vamos a clarificar este criterio? Con el siguiente ejercicio. Observa, mira, tenemos base, exponente. Acá tenemos base, exponente. Base x menos 2, exponente x menos 2. Observo que aquí son iguales. Y aquí en el siguiente miembro, 7 a la 7 son iguales. ¿Qué nos dice el criterio de ecuaciones trascendentes? Cuando yo observo este tipo de comportamiento en un ejercicio, por lo tanto, un valor de la izquierda es igual al otro valor de la derecha. Por lo tanto, sería igual a esta expresión. Y listo, esto es bastante sencillo, es una ecuación de primer grado, por lo tanto x es igual a 9. Y listo, ya encontramos el valor de la incógnita. En el siguiente caso, nos dicen que exponentes iguales, bases iguales, son muy parecidos. Mira, exponentes iguales. ¿Cuáles son los exponentes? Son los que se encuentran arriba. Exponentes iguales, por lo tanto, las bases son iguales. Mira, fíjate que el tercer caso es muy parecido al primer caso. Acá la diferencia es que las bases son iguales, los exponentes por lo tanto son iguales. Aquí los exponentes son iguales, por lo tanto las bases son iguales. Listo, es muy parecido al primero, lo único lo vamos a calificar como ejercicio. Tenemos lo siguiente, x menos 3 elevado a la y es igual a 5 a la y. Observo que los exponentes son iguales. Si los exponentes son iguales, por lo tanto las bases son iguales. Por lo tanto, todo esto se expresaría de la siguiente manera. X menos 3 es igual a 5. Y listo, es una ecuación de primer grado. Lo opero y voy a obtener que x es igual
a 8. Y listo, ya terminó el ejercicio. Entonces fíjate que es bastante sencillo. Lo único que tienes que recordar es la forma como se resuelven ecuaciones y los criterios de teoría de exponentes, porque de esa manera te va a facilitar encontrar el valor y aplicas los criterios que se encuentran aquí. Ahora, como cualquier teoría, siempre hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en el primer caso, una de las restricciones es que el A, o sea la base, no puede ser ni -1, ni 0, ni 1. En el segundo caso, ni X ni A no puede ser ni 0 ni 1. Y en el tercer caso, A no puede ser 0, o sea el exponente no puede ser 0. Esas son las restricciones para estos tres casos. Y listo, eso sería todo, muchachos. No olviden dar like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.